Muy bien, el día de hoy vamos a entrar al tema de calorimetría correspondiente a la materia física 2. Bien, una técnica para medir el calor específico involucra el calentamiento de una muestra de algún material, ¿sí? De la cual se conoce su temperatura y que se coloca a un recipiente que contenga un líquido de masa y temperatura conocida. Y se mide la temperatura después de que alcanza el equilibrio. Ok, vamos a explicar esto. Imagínate que tienes un bloque de un material muy caliente, ¿sí? Y lo depositas en agua fría. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? El bloque caliente va a transferir su calor al agua fría. Y después de un tiempo, después de que se origine la transferencia de calor, ambos componentes van a llegar a la misma temperatura. Esta temperatura se denomina temperatura de equilibrio y se origina debido al choque térmico que existe entre el agua fría con el bloque caliente. Es decir, el cuerpo caliente cede su calor y el cuerpo frío lo absorbe. Esta técnica se llama calorimetría. Y bueno, si el calorímetro está aislado, es decir, no transfiere ni materia ni energía con los alrededores, entonces se cumple el principio de la conservación de la energía, ¿sí? Y el calor cedido por el material, es decir, el calor que cede este bloque, ¿sí?, debe ser igual al calor absorbido por el líquido. Entonces podemos concluir que el calor frío que absorbe el agua es igual al calor cedido por el material caliente. Y vamos a recordar que Q es igual a masa por su calor específico por el cambio de temperatura. Vamos a hacer un desglose de estas dos fórmulas, ¿sí? Entonces, MF, que va a ser masa fría, por CP, calor específico del cuerpo frío, por cambio de temperatura del material frío, que en este caso es agua, será igual a menos masa del cuerpo caliente por calor específico del cuerpo caliente por cambio de temperatura del cuerpo caliente. Los subíndices F denotan el material frío y los subíndices C denotan el material caliente. ¿Por qué este tiene un menos? Bueno, porque el cuerpo caliente cede calor, ¿sí? Y bueno, vamos a recordar también que el cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, en vez de poner delta T, vamos a poner TF menos TI. Entonces, la masa fría por el calor específico del cuerpo frío, abrimos un paréntesis, temperatura final del cuerpo frío menos temperatura inicial del cuerpo frío, es lo mismo que esto, ¿sí? De igual manera desarrollamos del otro lado, menos masa del cuerpo caliente por calor específico del cuerpo caliente, paréntesis, temperatura final del cuerpo caliente menos temperatura inicial del cuerpo caliente. Estos dos calores van a ser iguales por el principio de la conservación de la energía. Ahora, la temperatura final es la misma, ¿sí?, tanto para el material caliente como para el material frío. Y esta temperatura final se denomina temperatura de equilibrio. Entonces podemos concluir que la masa del cuerpo frío por calor específico del cuerpo frío, paréntesis, ya no temperatura final, sino temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial del cuerpo frío, será igual a menos la masa del cuerpo caliente por el calor específico del cuerpo caliente, paréntesis, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial del cuerpo caliente. Es decir, en vez de poner temperatura final en ambos materiales, tanto frío como caliente, vamos a poner esta nueva temperatura que se llama temperatura de equilibrio. Y esta es nuestra primera ecuación con la que vamos a trabajar.